Mic Mini, ahora sí ya nos escuchamos. Ya vamos a comenzar, en unos momentitos vamos a comenzar. Muchas gracias por estarse conectando todos. ¿Ya me escuchan? Ahora sí se escucha, ¿no? Muchas gracias por conectarse. Vamos a comenzar en un momentito más, vamos a comenzar con este primer capítulo de Neuroanáhuac Academia. Nada más vamos a esperar que se conecten algunas personas más. Bien, pues vamos a dar inicio. Ya estamos allá. Vamos a dar inicio a esta primera sesión de Neuroanáhuac Academia. Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias, doctor Francisco Esparza. También un saludo y un fuerte abrazo. Gracias por conectarse desde Tasco. Gracias, Jessy Ibarra, ya nos escuchamos, ya estamos. Astra G, muchas gracias por conectarte. Y a todas las personas que se están conectando con nosotros y que nos siguen en redes sociales. Muchísimas gracias. No me queda decir más que muchas gracias, ¿no? Y voy a presentar qué es Neuroanáhuac. Quiero empezar con eso. Neuroanáhuac nace como un proyecto que busca, ¿no? Que busca que los saberes ancestrales puedan tener una nueva forma de entenderse. No porque no sirvan como se entiende, sino que mucha gente hoy en día piensa que los saberes ancestrales de alguna manera están peleados con las ciencias actuales, ¿no? Nosotros a lo largo de la historia como humanidad hemos tenido que ir pasando por diferentes estadios de entendimiento de las cosas, ¿no? Diferentes estadios de entendimiento, y esto no lo marco yo, lo marca Augusto Comte, ¿no? Venimos de la parte de este estadio teológico donde el ser humano le da todas las explicaciones a los sucesos que ocurren desde una perspectiva de los dioses, ¿no? Y después pasamos por un metafísico en la época de los griegos, de los historiadores, de estos filósofos griegos que empiezan a crear la ciencia, y por último llegamos a Augusto Comte, que es esta parte donde se destapa el positivismo, ¿no? ¿Y qué es el positivismo? Bueno, la aplicación del método científico y de lo que es ciencia a muchas ramas del conocimiento humano, ¿sí? Y siento que esto, lejos
de ayudarnos a entender los saberes ancestrales, de alguna manera los dejan relegados a un segundo espacio. Muchos de nosotros pensamos que la ciencia y los saberes ancestrales pareciera que no pueden comulgar en un punto de encuentro, ¿no? En un punto donde son completamente diferentes ellos. Y Neronáhuac nace con esa idea. Obviamente, pues no soy físico, no soy químico, no soy matemático. Sé que hay mucha gente que anda tratando de demostrar que los saberes ancestrales pueden dialogar con las ciencias actualmente en estas áreas como la física, la química, las matemáticas, ¿no? Yo me especializo en lo que es la psicología y desde ahí tomé esta perspectiva de hacer dialogar a los saberes ancestrales con la psicología. Y no crean que fue algo así como, uy, qué brillante, salió de la nada esto. No, les tengo que contar un poquito porque fue muy sorpresivo para mí encontrarlo. No lo andaba buscando, de hecho no sabía que lo iba a encontrar. En algún momento me empezaron a llamar mucho la atención estos saberes ancestrales, en específico este movimiento de la mexicanidad, ¿no? Porque cuando nace mi hijo, entonces yo busco que tal vez no fuera bautizado dentro de la religión católica, pero que sí tuviera como esta pequeña ceremonia. Y entonces empiezo a buscar gente que me ayude con esta ceremonia y me encuentro con personas que son los primeros maestros que me encuentro en esto de los saberes ancestrales y la mexicanidad y otras tantas cosas, que es Zipacto Cuautlet, ¿no? Aquí de Catepec, Inahuicuautli. Y ellos son los primeros que me empiezan a mí, y no solo a mí, a un grupo de personas, nos empiezan a llenar de lo que ellos sabían, ¿no? Y entonces a mí me enamoro de los saberes ancestrales, me enamoro de la medicina tradicional, los saberes tradicionales, todo esto, la danza y todo. Y entonces quiero investigar más, quiero saber más. Y me empiezo a meter cursos, ¿no? A cursos, a talleres, empiezo a ir a conferencias, a leer libros y todo sobre todos los saberes ancestrales. Empiezo a investigar la historia oficial, ¿no? Y todos los errores que tiene, y también en cómo puede contribuir a entender los saberes ancestrales. Y entonces me empiezo a meter mucho en eso. Saludos, Oreque, muchos saludos, hijo. Alfonso Santana, saludos, ¿no? Y empiezo entonces a darme cuenta y justo llego con personas que me empiezan a dar conocimientos sobre los significados simbólicos que hay detrás, de los mitos que hay detrás, de las historias que hay detrás, del significado de las esencias, ¿no? Leo por ahí un libro que se llama, y se los recomiendo ampliamente, Tezcatlipoca, Nuestro Ser Interior, del maestro Arturo Mesa, y ¡pum!, ¿no? Me detona la cabeza porque empiezo a notar que comulgan los saberes ancestrales con la psicología como ciencia actual, ¿no? Y con otro saber que me entregó otro maestro, ¿no? Al cual quiero mucho, ¿sí? Es un conocimiento que se ha resguardado durante mucho tiempo, y empiezo a mezclar las tres cosas, ¿no? Empiezo a mezclar estas tres cosas. La verdad es que, de hecho, tengo en este capítulo pensado ciertos agradecimientos, pero la verdad es que sin alguna de todos los maestros que se cruzaron en mi camino y de estas tres corrientes, que es esta parte del desarrollo humano del modelo ROSEA del doctor Ricardo Campo Cruz, sin lo que es la psicología como ciencia, sin lo que es la mexicanidad, el concherismo, el maestro Arturo Mesa, la maestra Isabel, maestro Macuil Maza, el mismo Estíbaliz, que no tuve el gusto de conocerlo, pero tengo muchos de sus escritos, y toda esta parte de los historiadores oficiales, ¿no? López Austin, Bernardino de Sahagún, todos ellos de alguna manera, ¿no? Nutren esto, ¿sí? Yo no quiero decir cuál es mejor, cuál es peor, si son buenos, si son malos, si esto, si el otro. No, porque la psicología ancestral mexicana, te lo vamos a ver, se nutre de todos ellos. No puede dejar a un lado a ninguno de ellos. Al final de cuentas, siento que uno de los problemas que tenemos nosotros es que todo lo que nosotros vivimos queremos separarlo en buenos y malos, ¿no? ¿Quiénes son buenos y quiénes son malos? ¿Sí? Y esto no siempre es posible, ¿no? A lo mejor en nivel de etiqueta, desde mi perspectiva, y eso lo logro hacer, ¿sí?
pero realmente no hay cuestiones buenas y malas, ¿no? Al final de cuentas, todos los estudios de todas las ciencias deberían de ser interdisciplinarios, ¿no? E integrativos de otros conocimientos. Entonces, a grandes rasgos, así es como nace esta idea de la psicología ancestral mexicana, ¿no? Así es como nace esta idea de la psicología ancestral mexicana. Y bueno, hoy vamos a empezar a hablar de ella. Ya por ahí está a punto de que les podamos mandar también el link de un libro que ya se escribió. Llevó mucho tiempo, ¿no? Mucho trabajo. Vamos a estar escribiendo más artículos sobre esta nueva propuesta. Además es una propuesta 100% mexicana de que nuestros abuelos, ¿no?, ya tenían conocimientos científicos, sobre todo en este aspecto de la mente humana, ¿no? Y sobre todo que esos mismos conocimientos pueden dialogar sin ningún problema con la psicología actual. Ajá. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto. Muchas gracias a todos los que siguen conectados, bienvenidos a todos ustedes. Aquí vamos a andar. Bien. Y entonces, pues bienvenidos a Academia Neuroanáhuac. Vamos a estar subiendo constantemente videos de este tipo. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a abordar los mitos, las leyendas, todo desde una perspectiva de la psicología ancestral mexicana, ¿sí? Todos los mitos, todo lo que es la cosmogonía, todo lo que es la cosmovisión, lo vamos a estar abordando desde este punto de vista de la psicología ancestral mexicana. Entonces, pues sean todos bienvenidos a Academia Neuroanáhuac. Neuroanáhuac, les digo que es un movimiento, una propuesta. Lo que queremos llevar es este conocimiento de la psicología ancestral mexicana, el desarrollo humano, a todas las personas, pero con una base de los saberes ancestrales mexicanos y las ciencias actuales, ¿no? Por lo tanto, tenemos Neuroanáhuac que explica, que son pequeñas cápsulas que estamos subiendo tanto en TikTok como en Facebook, ¿no? Shorts en YouTube, cortos, que no les quiten mucho su tiempo y que les puedan nutrir de algo. También tenemos Academia Neuroanáhuac, donde vamos a estar viendo estas tipo clases, sesiones con presentaciones, algo que nos ayude a explicar mucho más cosas. Y también pues vamos a ver esta parte de Neuroanáhuac ancestral. Es una sorpresa que tenemos para ustedes. Ya el próximo mes estaremos subiendo el primer capítulo de ellos. Desafortunadamente no va a poder ser completamente en vivo, vamos a ver la posibilidad de hacer algunas partes en vivo, pero mucho de esto va a ser contenido editado, va a estar directamente en YouTube, porque va a ser contenido grabado directamente en las zonas arqueológicas con todo el simbolismo de desarrollo humano, lo poco o mucho que sabemos de matemáticas ancestrales, arqueoastronomía, y todo esto lo vamos a conjuntar en eso, y bueno, para que ustedes tampoco se los pierdan eso. Bueno, ¿y por qué nace la psicología ancestral mexicana? Pues un poquito lo que ya les venía comentando yo, ¿no? Nace porque es un proyecto académico y de divulgación que tiene el propósito de acercar este conocimiento sobre la mente humana a cualquier persona interesada en comprenderse mejor también, ¿no? No quiero que suene nada más como muy teórico, muy psicológico, no, quiero que esto pueda formar parte de algo que le ayude al sujeto a entenderse mejor a través de los saberes ancestrales, ¿no? Y eso es muy importante. ¿De qué vamos a hablar aquí? Pues vamos a hablar de psicología, neurociencias, criminología, adicciones, desarrollo humano, todo envuelto y englobado en un ecosistema que llamamos psicología ancestral mexicana, ¿no? Al final de cuentas, nuestro objetivo es generar un espacio donde el conocimiento científico dialogue con los saberes ancestrales de la náhuatl, ¿no? De manera seria, crítica y siempre muy respetuosa, porque de hecho, pues, los saberes ancestrales nos merecen mucho respeto, ¿no? Les debemos mucho respeto, ¿sí? Claro que también si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren compartir alguna experiencia, si quieren aportar algo a este tipo de sesiones, pues lo van a poder hacer a través del chat, ¿no? Saludos, Michelle, ya vi que sí te conectaste, qué bueno tenerte por aquí, muchas gracias, y saludos a todos los que se han seguido conectando y que están con nosotros hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es la psicología ancestral mexicana? Pues para empezar, toda corriente psicológica quiere responder alguna pregunta sobre el ser humano, ¿no? ¿Qué preguntas
intenta responder la psicología ancestral mexicana. Esto es muy importante porque es parte de lo que hizo que naciera la psicología ancestral mexicana, ¿no? Y que nosotros la pudiéramos empezarle a dar tintes de una teoría, ¿no? En nacimiento, en construcción de una posible psicología mexicana, ¿no? Y bueno, ¿qué trata de responder la psicología ancestral mexicana? Pues, para empezar, ¿cómo comprendían la mente humana los pueblos de la náhuatl? Muchas veces hablamos de la náhuatl y la náhuatl y en su momento vamos a empezar a explicar qué significa náhuatl. Anáhuac significa lo que está entre las aguas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la náhuatl no nos referimos exclusivamente a los mexicas, mixtecos, zapotecos, huixaricas, mayas, no, a todas ellas en general. El anáhuac era no solo un espacio donde había un asentamiento poblacional, sino más bien era un espacio, ¿no? Que comprendía un entorno cultural, que contenía un entorno con una cosmogonía y una cosmovisión muy específica. Entonces, muchas veces la ciencia oficial nos ha dicho que han existido un montón de asentamientos poblacionales y que cada asentamiento era una cultura. Si nosotros revisamos arduamente a nuestras diferentes mal llamadas culturas, vemos que son, en la esencia, todas son muy parecidas. Cambian nombres, cambian relatos, cambian cosas, cambian mitos, ¿no? Cambian la forma en que hacían las cosas, pero al final del día, cuando nosotros llegamos a la esencia de su conocimiento, a la esencia de sus saberes, vemos que se mantiene una constante en todos los pueblos de la náhuatl. Entonces, eso de hecho también lo explica el maestro Arturo Mesa, ¿no? No eran diferentes culturas, era una sola cultura con diferentes asentamientos poblacionales, tal vez diferentes tipos de gobiernos, lo que ustedes quieran, ¿no? Diferentes formas de comercio, como ustedes lo quieran entender. Pero al final del día era una sola cultura. Y ahorita vamos a ver eso de la cultura y esto cómo implica y cómo está implícito dentro de la cultura el grado de desarrollo, no solo de la cultura como tal, del conjunto poblacional, sino el grado de desarrollo de los seres humanos que se desenvuelven en esa cultura, ¿no? Por ejemplo, en la época ancestral se entendía el sufrimiento y el bienestar, ¿no? Entendían ellos la relación que existía entre persona, comunidad y naturaleza, que eso es una de las cosas que más nos deben de sorprender. Su conocimiento sobre la relación existente entre las personas, la comunidad y la naturaleza, hasta el macrocosmos y el microcosmos, claro que ellos lo entendían. Y la psicología ancestral mexicana trata de responder estas preguntas y las ha podido contestar, ¿sí? ¿Es posible dialogar entre el conocimiento ancestral y la ciencia contemporánea? La psicología también nos preguntamos eso y hemos dado respuesta. Y la verdad es que completamente sí, ¿no? Sí es muy posible que dialoguen estos saberes. No, hace poquito tenemos la noticia de este gran astrónomo maya, ¿no? Zorro blanco, no zorro de pecho blanco, que está reconocido, ahorita se conoció su nombre como astrónomo, que hizo fórmulas para calcular estos ciclos siderales y sinódicos de Venus y todo eso en movimientos estelares. Y entonces vemos que ellos, nuestros pueblos originarios, ya hacían ciencia, que este conocimiento enmascarado con diferentes nombres en un idioma diferente, como bien lo dice aquí Mixchel, ¿no? Axcan Canáhuac, hoy Alaska, ¿no? Hasta Nincan-Anáhuac, hoy Nicaragua, era todo el territorio conocido como Anáhuac, ¿no? Muchas gracias, Mixchel. Es muy cierto eso, ¿sí? Pero vemos cada vez más cómo entonces los saberes ancestrales hoy los podemos traducir y pueden dialogar y los podemos poner de frente con las ciencias, actuales, ¿no? Antes no decíamos Venus, teníamos otro nombre, por ejemplo en agua como Tlahuizcalpantecutli o Xolotl para referirnos a Venus, y eran dos fases de Venus. Y ellos sabían que había dos fases de Venus, sabían que había tiempos específicos entre una fase y otra, cuando Venus se ve al amanecer, cuando Venus se ve al atardecer, ¿no? Y entonces, hoy vemos que la ciencia, la astronomía sabe de eso, ¿sí?
que ellos tenían, nuestros abuelos tenían otros nombres, otras formas de contarlo, otras formas de representarlo, era muy diferente, pero existía ese conocimiento. Y si existía este conocimiento astronómico tan grande, este conocimiento matemático tan profundo, este conocimiento de la naturaleza, si fueron capaces de convertir el teocentli, ¿no? Una especie de pasto con cierto grano, y lo pudieron domesticar hasta llevarlo al punto de convertirlo en maíz, pues estamos hablando de que ellos eran grandes, grandes, grandes científicos. Y si comprendían la naturaleza, por supuesto que entendían la naturaleza del ser humano. Y esto se ve en sus relatos, en sus memorias, en su forma de enseñar las cosas. Y la psicología ancestral mexicana a eso aspira, ¿no? A demostrar que nuestros abuelos de alguna manera sabían de psicología, aunque no le llamaban psicología, y que por eso podríamos decir no sabían de psicología, pero sabían de una ciencia del comportamiento humano. Y mucho de esto está basado en el concepto de los Tezcatlipocas. Porque muchas veces veo muchos reels y veo mucha información en las redes sociales, Tezcatlipoca, Tezcatlipoca, Tezcatlipoca. Y en la próxima sesión, de hecho, de Neuroanáhuac Academia, vamos a ver que realmente son 4 Tezcatlipocas, ¿no? Los hijos de Ometeos, de Ometecutli y Omecíhuatl. Y vamos a ver esta cosmogonía, estos serie de mitos y relatos que nos explican cómo se formó todo. Entonces, son 4 Tezcatlipocas, ¿no? 4 Tezcatlipocas. Cuando abordemos el concepto de Tezcatlipoca, nos vamos a dar cuenta que este concepto se divide en 4 partes, cada una de ellas interdependientes entre sí mismas, ¿sí? Cada una depende de la otra. No puede existir un Tezcatlipoca sin el otro. Desafortunadamente, esta parte de llamarle Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Xipetotec y Quetzalcóatl, ha quedado muy delegada y se ha escondido detrás de estos nombres que le hemos dado, ¿no? Y de hecho los vamos a trabajar así, como con esos nombres que conocemos más, pero que al final de cuentas ellos son parte de un Tezcatlipoca, que al final de cuentas es Ometeo, el que los conjunta a los 4, de donde se deriva todo, de donde se organiza todo, ¿sí? Y los 4 Tezcatlipocas son solo fases de uno solo, ¿sí? Y entonces yo no le puedo arrebatar una sola fase a lo que es completo. Ajá. Y Ometeo es algo completo, ¿no? Pero eso ya lo vamos a estar abordando en futuras sesiones. ¿Puede México desarrollar una propuesta psicológica propia basada en su patrimonio cultural? Por supuesto que sí, y no soy el primero en proponerlo, ¿sí? De hecho, yo no estoy descubriendo el hilo negro de las cosas. A lo mejor lo único que he hecho es conjuntarlas, integrarlas, pero el mismo, ay, se me fue este autor de los chamanes, Pachita, Jacobo Greenberg, ¿no? Aquí tengo a mi hijo que me está ayudando con la transmisión, ya me recordó. Jacobo Greenberg ya proponía una psicología autóctona, ¿no? Entonces, nada más yo le he puesto a dialogar un poquito más con lo que es la parte de la psicología actual, ¿no? Estas son las preguntas que trata de contestar la psicología ancestral mexicana, ¿no? ¿Por qué era necesaria que tratáramos de armar una psicología ancestral mexicana? Porque esta memoria ancestral que nosotros tenemos, ¿no? Esta memoria ancestral que nosotros tenemos, al final de cuentas, explica la naturaleza, explica una identidad cultural, explica a la comunidad actual hoy en día y la de aquellos tiempos, ¿sí? Y lo hacemos dialogar con la psicología y las neurociencias, ¿no? Obviamente nosotros no pretendemos sustituir a la psicología actual ni decir que es mejor, nada. Esto solo es una propuesta. Así como hay el conductismo, el constructivismo, todas las corrientes psicológicas que ustedes quieran, asimismo, nosotros mismos podemos tener una psicología mexicana, ¿no? Basado en saberes ancestrales. Ahora sí, ya técnicamente, porque ya de alguna manera ya se le ha puesto una metodología, ya se han integrado estos saberes, ya se les ha dado una forma, un orden, tanto así que ya podemos definir qué es la psicología ancestral mexicana. ¿Y cómo defino la psicología ancestral mexicana? Pues es una corriente psicológica, ¿no? Que está en pleno desarrollo,
que estudia, interpretiza y sistematiza los conocimientos sobre la mente, la conducta, las emociones y el desarrollo humano presentes en la cosmovisión de los pueblos de la náhuatl. Esto es muy importante, ¿no? La parte de la cosmovisión de la náhuatl, y ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Estableciendo un diálogo con disciplinas contemporáneas como la psicología, las neurociencias, la antropología psicológica, que me ha ayudado mucho a armar esta teoría, y otras ciencias del comportamiento humano. Y aquí, este es uno de los conceptos rectores de la psicología ancestral mexicana, ¿no? Y es la cosmopsicología. ¿Cómo defino la cosmopsicología? Bueno, es el estudio de las correspondencias estructurales entre los modelos culturales del cosmos y la organización de la mente humana, incluyendo la percepción, la emocionalidad, la identidad, la agencia y los patrones de conducta. ¿Qué es esto que se oye tan técnico que estoy diciendo? Bueno, vamos a tratar de explicarlo de manera muy sencilla. Hoy en día nosotros tenemos una cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero a grandes ratos es cómo nos explicamos cómo funciona el mundo, ¿no? La manera en que nos explicamos cómo funciona el mundo, ¿sí? ¿Qué es la cosmogonía? Todos los relatos, mitos y explicaciones que nos dicen cómo surgió el cosmos. Por lo tanto, la cosmovisión es la que nos explica cómo funciona ese cosmos. Y esto es muy importante. Para mí fue muy sorpresivo cuando me encontré un artículo de López Austin, por ahí tengo una cápsula de Neuroanáhuac, donde digo que me encontré con ese artículo en la revista Arqueología Mexicana, que la verdad es que luego trae muy buenos reportajes, y López Austin explicaba esta parte, cómo la cosmogonía, ¿no?, explica cómo surge todo, y entonces, basado en eso, se crea una cosmovisión. Voy a explicar un poquito de esto, no me quiero meter tanto en eso, porque hoy es la presentación nada más de la psicología, pero, por ejemplo, todo lo occidental, que nosotros llamamos hoy occidental, tiene una cosmogonía basada sobre todo en la religión católica, ¿no? Y que nos explica cómo se originó el mundo y que Dios creó al mundo, la tierra, los animales, los seres humanos en 6 días, el séptimo descansó y que después hizo a Eva de una costilla de Adán y para que estuviera acompañado él. Todos estos relatos, todas estas formas de explicarnos cómo surgieron las cosas, al final de cuentas se traducen en una forma de entender cómo funciona el mundo. No por nada somos uno de los países más católicos en el mundo, ¿sí? Y al mismo tiempo somos uno de los países más violentos. Al mismo tiempo somos uno de los países con más índice de pobreza, de obesidad. Yo sé que los datos, al final de cuentas, que nos da el gobierno siempre ahí van y vienen, ¿no? Siempre están como en esta parte de nos quieren posicionar en un gran nivel, pero la verdad es que no lo tenemos, ¿sí? Esa parte es la cosmopsicología, ¿no? Al final de cuentas, la conducta del ser humano, las pautas conductuales del ser humano, van a estar determinadas por la forma de entender cómo surgió el cosmos y cómo funciona. Por ejemplo, dentro de lo que vamos a ver en el próximo programa de Neuroanáhuac Academia, que va a ser esta parte de la cosmogonía de la náhuatl, sobre todo basado en el pueblo mexica, ¿no? Vamos a ver que nos cuenta el mito que una vez que estaba Ometeotl, no me voy a meter tanto en eso porque lo vamos a explicar detalladamente en el siguiente capítulo, después estaba Ometecutli y Omecíhuatl y ellos tuvieron 4 hijos, los que llamamos los 4 Tezcatlipocas, cada uno agarró un rumbo y durante muchos años no hicieron nada. Y un día los llamó Ometeotl, ¿no? Ometecutli y Omecíhuatl, la pareja primordial, la pareja divina, y les hablaron y les dijeron, dejen de holgazanear, pónganse a trabajar y creen a la humanidad, ¿no? Fíjense, para los pueblos de la náhuatl, esa era la forma de entender que surgió el mundo. ¿Cómo surgió el mundo? Con trabajo. ¿Cómo surgieron las cosas? Con trabajo. ¿El trabajo de quién? De los 4 Tezcatlipocas. Esto nos da como resultado, si los 4 Tezcatlipocas, que son los hijos, ¿no?, primogénitos de la pareja, esta pareja primaria de la que emerge todo, son dioses, si los queremos conceptualizar, así que vamos a ver al transcurso de Neuroanáhuac Academia que no son dioses, son teots, energías. Entonces, si ellos tienen que trabajar y crear cosas, por lo tanto la cosmovisión de los seres humanos que se desarrolla, ¿no?, a través de esa cosmogonía es
Pues si esos 4 que son hijos de Dios, por así llamarlos, tienen que trabajar, imagínense nosotros los seres humanos que ellos nos crearon, pues tenemos que trabajar. Y entonces tenemos como resultado, ahorita lo estoy abreviando mucho, como resultado, ¿no? Tenemos una sociedad, y me refiero al pueblo Tenochca Mexica, una sociedad, y a todos los pueblos de la Náhuac, no quiero dejar a ninguno afuera, muy productivos, muy productivos. Simplemente veamos el tiempo de desarrollo para llegar a ser una gran potencia, ¿no? El pueblo de la Náhuac se tardó 200 años, pues nosotros llevamos por ahí de 500 años de la conquista y la verdad es que nuestro desarrollo deja mucho que desear a comparación de nuestros ancestros y nuestros abuelos y lo que ellos hacían, ¿no? ¿Qué es la cosmogonía? Pues siguiendo a López Austin, por cosmogonía entendemos el conjunto de narrativas, mitos fundantes y modelos explicativos sobre el origen del universo, del ser humano y por lo tanto de la realidad, ¿sí? Si nosotros tenemos una explicación de cómo funciona el ser humano, asimismo entendemos que funciona la realidad, que funciona la naturaleza, ¿sí? Desafortunadamente hoy en día la cosmogonía y la cosmovisión que tenemos nosotros no nos explica mucho, omete mucho pensamiento mágico en esta parte de cómo se fundaron las cosas, ¿no? ¿Qué es la cosmovisión entonces? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos lámina, ¿no? la página 30 del Códice Borgia, que después vamos a analizar también estas partes de los códices, ¿no? Aquí vemos a unos seres pintados de negro, ¿sí? Dibujados de negro, ordenando el tiempo, los vemos en esta página. Aquí está todo aquí están los 20 signos calendáricos, empezando por Zipacli, Ejecat, Cali, Cuetzpali. Después podemos ampliar estos temas, pero lo que vemos aquí es cómo se ordena el tiempo, ¿no? Hay fuerzas ordenando el tiempo, ¿sí? Aquí vemos como este tipo de árboles en las esquinas, estos árboles que en la cosmovisión sostenían el universo y por el cual bajaban las energías, y vemos organización, ¿no? No es como, por ejemplo, si nosotros nos vamos a los días, ¿por qué tenemos 7 días? ¿No? ¿Por qué tenemos 12 meses? Antes ni había 12 meses, eran 10 meses, ¿sí? Pero por ahí a César Augusto, ¿no? de Roma se le ocurrió que quería tener su propio mes y creamos agosto. Por ahí ¿cuál otro tenemos? A Julio, ¿no? Julio César también, y tenemos el mes de julio. Entonces, desde la perspectiva de los pueblos occidentales ha sido como muy arbitraria la imposición de muchas cosas. Para los abuelos era muy importante el ordenamiento de las cosas desde la naturaleza, ¿no? Cómo se forman, cómo se crean, cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven, y asimismo entonces el ser humano cómo convive, cómo conversa, cómo se adapta a esta naturaleza, ¿sí? Y ahí es donde entra la psicología ancestral mexicana, por supuesto. Después tenemos, pues, ¿qué es la cosmovisión? Y López Austin nos dice, fíjense, es un acervo intelectual creado, compartido, transmitido y modificado socialmente, compuesto por representaciones y formas de acción en el cual se desarrollan ideas y sobre todo esto es importantísimo, se desarrollan ideas y pautas de conducta de los miembros de una sociedad ante las diferentes situaciones de la vida, ¿sí? Muchos de nosotros, no sé si a ustedes les tocó, soy muy occidentalizado, ¿no? Yo sí nací en una familia, no en exceso católica, pero con muchas bases creyentes católicas, íbamos a la iglesia y todo, y existía hasta el pensamiento mágico de que si le pedías a Dios con fe y todo, se te podían, ¿no? resolver tus problemas. Y mucho de esto a veces juega en contra de nosotros, ¿no? Porque realmente la mayoría de las ocasiones lo que resuelve el problema, que es pues el trabajo, la dedicación, la constancia, el empeño y fe en eso que estás haciendo, ¿no? Pero nos han vendido mucho la idea de que una fe sin hacer puede resultar, y muchas veces no es así.
nos crean ideas y nos marcan pautas de conducta. Entonces, si tenemos una sociedad, por lo menos la Tenochca Mexica, que en 200 años alcanzó un nivel de desarrollo más grande que cualquier ciudad de Europa en esa misma época, que nosotros ya teníamos el calendario más exacto, que después de que nos conquistaron en 1521, por ahí de 1578, cambiamos del calendario juliano al gregoriano, porque el juliano ya estaba desfasado, que nosotros, como lo vemos con este ejemplo de Zorro de Pecho Blanco, este descubrimiento maya que se acaba de dar, y él ya había medido, ¿no?, ya ciclos sinódicos y siderales de ciertos astros como Venus, y Galileo Galilei y algunos otros estaban descubriendo después de 1570 y tantos, 1560 y tantos, estas trayectorias que de hecho el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol, y nuestros abuelos ya tenían un calendario tan exacto. Pues obviamente imagínense el nivel de desarrollo, pero si había ese nivel de desarrollo en entender las matemáticas, los astros, también había ese nivel de entendimiento muy amplio para entender al ser humano, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de rescatar con esta idea. Aquí vemos lo que es la lámina 1 del Códice Freyermar y Meyer, que nos brinda la cosmovisión. En la anterior vimos un poco de cosmogonía, que vamos a ver algunas imágenes después del Códice Borgia, pero aquí no me quiero meter a explicarlo todo porque tiene un montón de simbolismo esta lámina 1 de este códice, ¿no?, donde vemos a Xiuhtecutli al centro, vemos a los otros 8 señores de la noche y él, 9 señores de la noche. Vemos los 4 postes que sostienen al universo, ¿sí? Vemos muchas cosas. En esta lámina, imagínense el nivel de desarrollo que tenían esas personas de esa época, nuestros sagrados y venerados abuelos, que crearon estas verdaderas obras de arte y cómo lograban sintetizar y concretar el conocimiento. Aquí hay cuestiones matemáticas, astronómicas y, por supuesto, de desarrollo humano. Y eso es lo que ha tratado de descifrar e ir descubriendo la psicología ancestral mexicana, ¿no? Entonces, ¿qué función tiene la cosmopsicología en la psicología ancestral mexicana? Pues lo que ya vimos, ¿sí? Una vez que empiezo a estudiar de manera científica y metodológica la cosmogonía y la cosmovisión de un pueblo, entonces puedo entender por qué su grado de salud o enfermedad de ese mismo pueblo, por qué actúa como actúa ese pueblo, por qué las personas de ese pueblo se comportan como se comportan. Digo, por poner un ejemplo, yo no hablo de que haya religiones buenas o malas, no, eso no me interesa meterme con ellos ni con nada de eso, ¿no? Lo que sí me interesa es dejar claro qué hace la psicología ancestral mexicana. Supongamos, ¿no?, todos sabemos esto famoso de los musulmanes, la yihad, ¿no?, que es esta guerra santa contra los infieles e impuros, y lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a ponerse hoy una bomba para ir a matar gente? La mayoría de los mexicanos no lo haríamos, porque nuestra cosmogonía y cosmovisión no está basada en eso, pero para los musulmanes es sencillo hacerlo de alguna manera, para ellos resulta fácil hacerlo, porque sí está dentro de su cosmogonía y su cosmovisión, y entonces están marcadas las pautas de conducta que el sujeto debe de seguir, y si su cosmogonía y su cosmovisión del mundo dicen que es parte de lo que ellos tienen que hacer, ¿no?, morir en el nombre de su Dios, que es muy respetable, morir en nombre de sus creencias, que son muy respetables, pero al final de cuentas aquí lo que me interesa como científico es que marca una pauta de conducta, ¿no? Marca esa pauta de conducta. El sujeto se puede comportar de esa manera porque está basado en su cosmovisión y su cosmogonía. Eso es la cosmopsicología, el estudio y la influencia en el comportamiento humano de esa cosmogonía y cosmovisión marcada en un determinado pueblo. ¿Qué tratamos de identificar? Reconocer las estructuras culturales desde las cuales interpretamos la realidad. Ya la física cuántica hoy nos dice que el observador crea la realidad. Entonces, desde ahí tendríamos que nosotros ponernos a pensar si lo que yo estoy viviendo o considero mi realidad es cierto o no. ¿Sí? Desde ahí tendría que irlo checando yo, ¿no? Cuestionar, ¿no? Examina las creencias, valores y formas de pensamiento que limitan el desarrollo humano o generan sufrimiento, y las que al contrario pueden promover el desarrollo humano. Y yo les apuesto que si nosotros
o más bien lo van a ir comprobando ustedes conforme desarrollemos el tema, que la psicología ancestral mexicana, la verdad es que mucho de lo que hace es promover el desarrollo humano, ¿no? Mucho de la cosmogonía y cosmovisión de nuestros abuelos es eso, promover el desarrollo humano. Y entonces, dentro de esta cosmopsicología, si tengo una cosmovisión y una cosmogonía que me da como resultado una mente y una conducta en su momento enferma, ¿no? Que no está de acuerdo a la realidad, que es contraria al ser humano y que lo hace sufrir, entonces quiere decir que si podemos adoptar otra cosmovisión y otra cosmogonía, el ser humano también puede alcanzar niveles de desarrollo mayores, como la cosmovisión y cosmogonía de nuestros ancestros, ¿no? Transforma, favorece la reconstrucción consciente de una manera más armónica de comprender la vida y a uno mismo, es lo que les estaba explicando. Y sobre todo retornar al centro, promueve la integración de la persona consigo misma. Mucho de lo que hace esta cosmogonía y cosmovisión actual que nosotros tenemos occidental es siempre pone el problema afuera, siempre pone los problemas afuera. ¿Por qué me pasa esto? Por esa persona. ¿Por qué me pasa el otro? Por aquella persona. ¿Por qué me pasa esto? Por aquella persona. ¿Por qué mi hijo es así? Por aquella persona, ¿no? Suena como muy gracioso, pero es esta parte en donde, ¿por qué el papá con el hijo, ¿no? Ve algo que no le gusta de cómo es el hijo y no dice, es que es mi hijo y yo estoy contribuyendo en su educación y así es como lo creamos, ¿no? No, lo que dice el papá es culpar a la mamá a través de qué decirle, salió a tu familia, se parece a tu hermano, se hizo esto, se hizo lo otro, se hizo aquello, pero siempre como tu familia. En esta cultura occidental siempre estamos tratando de culpar a los demás. La psicología ancestral mexicana busca retornar al centro. ¿Quién es el centro? El ser humano. ¿Desde dónde se marcan los puntos cardinales? Desde donde estés. Hace poco trabajaba en un grupo, en una clínica de rehabilitación, trabajaba este tema de la psicología ancestral mexicana y hablaba con los chicos de que, por ejemplo, si yo estoy en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Para los que conocen la Ciudad de México, son de México, si estamos en el centro de la Ciudad de México, casi todo alrededor es Estado de México, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, si yo estoy en el centro de la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México, ¿qué queda? Y pues la mayoría coincidíamos que quedaba el Estado de México, pero sobre todo el municipio de Ecatepec. Al oriente quedaría más o menos Texcoco, Chicoloapan. Al oriente. Al poniente quedaría lo que sería tal vez Tlalnepantla, Naucalpan, y hacia el sur quedaría pues lo que sería el Estado de Morelos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo me traslado de la Ciudad de México hacia Ecatepec, que antes era el norte de la Ciudad de México, y ahora ya estoy acá? Obviamente el norte cambia, ¿no? Ya el norte no es Ecatepec, porque Ecatepec se convierte en el centro, pero no porque el punto geográfico específico sea el centro, sino que el centro depende de la persona. Quiere decir que todo lo que se moldea a mi alrededor, la realidad tal y como la veo a mi alrededor completa, depende de mí. Y si estamos en el punto que la cosmovisión y cosmogonía dependen, de eso depende cómo interpreto la realidad, entonces, por lo tanto, el ser humano es el único responsable de armonizarse él internamente y externamente para vivir de manera más adecuada a la realidad y dejar de sufrir. ¿Sí? Un rostro, un corazón. Ese es uno de los axiomas más preciados y más hermosos que tiene nuestros saberes ancestrales, ¿no? Inixtlin Yolot, un rostro, un corazón. Que lo que yo pienso esté coordinado con lo que yo siento y con lo que yo actúo. Que sea congruente y coordinado, sobre todo con mi naturaleza. Simplemente véanos hoy en día como seres humanos, estamos depredando al planeta completamente. Somos insaciables. Somos consumidores insaciables, ¿no? ¿Por qué? No por el gobierno, no por las cúpulas de poder, sino porque nuestra cosmogonía y nuestra cosmovisión nos obligan a ser así a través de estas pautas de comportamiento que nosotros tenemos integrados, ¿no? Hoy en día hay mucha disputa y muchas cosas como que si los españoles fueron malos, que si estamos así como estamos por los españoles.
que si hubiéramos seguido como pueblo mexica seríamos otra cosa, que si hubiéramos seguido como mixtecos, como zapotecos, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero seguimos culpando a los demás en vez de hacernos responsables. Y nuestros abuelos eran responsables. De hecho, tengo preparado un capítulo de Neroanáhuac Academia con el simbolismo e interpretación de lo que es la última consigna de la náhuac, que el portavoz fue nuestro querido Tlatoani Cuauhtemotzin, ¿no? Cuauhtemotzin, en donde él lo que hace es responsabilizarnos de lo que está ocurriendo. Nuestros abuelos no eran víctimas, no se creían víctimas, ¿sí? El concepto de víctima, el concepto de victimario, el sentido de justicia y de injusticia llega con los españoles. Para los abuelos, a nuestros ancestros, había causa y consecuencia. Y claro que lo podemos demostrar, ¿no? A través de sus mismos mitos de ellos, sin poner palabras que no salieron de sus bocas. Porque afortunadamente todavía tenemos como cierto acervo de lo que ellos eran. Y entonces se entra en la batalla, ¿no? Nosotros somos el resultado de esta batalla de los saberes ancestrales entre los pueblos de la náhuac y los conquistadores españoles. Pero nosotros, discúlpenme si no les gusta la idea, no somos ni mexicas, no somos españoles. Somos una mezcla de ambos pueblos. Y a pesar de que a nosotros nos llegó la parte menos desarrollada de la gente que vivía allá, tenemos que aceptar que allá también había muchos grados de desarrollo humano. Había gente de mucho conocimiento, que probablemente si ellos hubieran sido los que llegaron aquí, tal vez nuestros saberes hubieran perdurado todavía más intactos, ¿no? Como tal vez esta cultura madre de los chinos. ¿Sí me voy explicando? Nosotros, no, o sea, si nosotros nos seguimos peleando que no somos españoles, que somos mexicas, eso ya es una mentira. ¿Por qué? Porque ser mexica, ser de la náhuac, significa obedecer a una cosmogonía y una cosmovisión de esos tiempos que nosotros ya perdimos. De hecho, lo que propone la psicología ancestral mexicana es regresar a ella. Regresar a ella. No podemos decir que nosotros no somos españoles y que somos de la náhuac comportándonos como occidentales. ¿Sí? Ese es como uno de los ejes medulares que nosotros tenemos con esto de la psicología ancestral mexicana. Y nosotros, sí, señores, somos el resultado de esta batalla, de esta mezcla de razas. Somos una raza joven, ¿no? Se ve en nuestro comportamiento muy fantasioso, se ve en nuestro comportamiento poco responsable, se ve en nuestro comportamiento donde exigimos un gobierno muy paternalista y que luego al final de cuentas nos quejamos de él como si fueran exactamente nuestros papás, ¿no? Porque así hicimos con ellos. ¿Qué sí es la psicología ancestral mexicana y qué no es la psicología ancestral mexicana? Aquí me dice el usuario, saludos Alan 4K, me dice el usuario que termina en 699, yo me apellido Tecpanecatl, un orgullo, ¿no? Llevar esos apellidos, te felicito y gracias por seguirnos, esperamos que lo que encuentres aquí te sirva para tu despertar y tu desarrollo. ¿Qué propone la PAM, la psicología ancestral mexicana entonces? Ya lo dijimos, dialogar con la ciencia contemporánea, pero rescatar todos los saberes de la náhuac, ¿no? Comprender la influencia de la cosmovisión en la formación de la mente humana y de la conducta humana, desarrollar un modelo psicológico basado en eso, recuperar los principios de la náhuac. Si nosotros lográramos quitarnos esta cosmogonía y cosmovisión que tenemos tan integrada, tan arraigada, y pudiéramos adoptarla de la náhuac, regresaríamos a su grandeza. Y bueno, Cuauhtemotzin dijo que un día nuestro sol volvería a alumbrar, ¿no? Y favorecer el retorno al centro mediante el hecho de hacernos responsables de nuestro propio autoconocimiento, integración y desarrollo humano con respecto a la naturaleza. ¿Qué no es la psicología ancestral mexicana? No pretendemos sustituir a la psicología actual, ¿no? Sino dialogar con ella. No pretendemos decir quién vale y quién no vale, qué sirve y qué no sirve. No, para nada, ¿sí? ¿Qué queremos? No queremos irnos a la religión, ¿sí? O crear un sistema de creencias supersticioso lleno de pensamientos mágicos de que si ahora ya no le rezo a Dios, pero le rezo a Tezcatlipoca, entonces las cosas me van a salir. Pues sigue siendo el mismo pensamiento, nada más le cambié el nombre al Dios. Y nuestros abuelos no hacían eso, ¿no? Nuestros abuelos no hacían eso para nada, ¿sí?
imponer una única forma de comprender al ser humano, no pretendemos, no somos los únicos, no tenemos la verdad absoluta, ¿sí? Nadie la tiene, hay muchas formas de entender al ser humano desde muchas perspectivas, desde muchas doctrinas, y muchas tienen un gran conocimiento oculto dentro de ellas, ¿sí? La misma religión católica lo era, desafortunadamente la convirtió en una cosa que, bueno, válgame el Señor, ¿no? Idealizar el pasado o afirmar que toda práctica ancestral es correcta por el simple hecho de ser antigua, no, tenemos que justificar desde la psicología ancestral mexicana por qué creemos que es así, ¿sí? ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué lo damos? ¿Qué bases tenemos? ¿Sí? ¿Qué bases tenemos? Y esto es muy importante, ¿no? Gracias a Xiomara García por sus flores, a Jess Rodríguez por sus rosas. La verdad es que el hecho de que ustedes nos manden su apoyo, ¿no? Que nos den su amor, ¿sí estamos? A través de Corazón de Peña Nieto, ¿no? Su amor, ¿sí estamos? A través de los regalos que nos dan, pues esto nos impulsa y nos ayuda a seguir creando esta corriente psicológica, ¿no? Y sobre todo un proyecto que nace de la psicología ancestral mexicana y que pronto les voy a dar a conocer, que no lo he dado a conocer, pero es un proyecto muy importante, sobre todo para retribuir algo a nuestros pueblos originarios. Espérenlo, voy a hacer un live exclusivamente para hablar de él y que sea un boom. Lo estamos todavía retomando, retocando y está en prácticas para poderlo plasmar y en serio que les va a encantar. Y mucho de lo que se recaude en estas transmisiones va a ir directo al trabajo que se va a hacer en ese proyecto, ¿no? Espérenlo muy pronto. Tampoco pretende, ¿qué otra cosa no pretende la PAM o la psicología ancestral mexicana? Pues rechazar los avances científicos, ¿no? O negar el conocimiento. Hoy en día me dedico a estudiar las neurociencias también y sigo encontrando a los saberes ancestrales en estos saberes, ¿no? Me van a decir, está usted loco, llámeme loco, llámeme como quieran si ustedes gustan, pero el hecho es de que los conceptos que nuestros abuelos tenían, la palabra y su significado lo podemos aplicar a muchos aspectos de la ciencia actual y de muchas ciencias además. Vamos a ir terminando, ¿no? ¿Cuáles son las bases teóricas de la psicología ancestral mexicana? Pues ya lo dijimos, la psicología, la neurociencia, la antropología psicológica, la antropología de historia, la arqueología y el desarrollo humano. No estamos improvisando nada más, no estamos sacando o queriendo sacar suposiciones desde mi propia cosmogonía y mi propia cosmovisión, porque si no entonces tendríamos un problema. Yo respeto mucho y cada quien puede hacer lo que quiera. Yo trabajo mucho con personas con adicciones. Yo mismo tuve ese problema hace muchos años y hoy en día me dedico a ayudar a otras personas, ¿no? A trabajar con el problema de adicciones y, por ejemplo, para mí está prohibidísimo todo lo que son, cualquier cosa que altere la mente del ser humano en el sentido de sustancias, ¿no? Que conocemos como drogas y que llegan al sistema nervioso. Por ejemplo, hoy mucha gente cree, ¿no? O entiende que, fíjense, tenemos una cosmogonía y una cosmovisión dañadas, porque tenemos una sociedad dañada, con individuos dañados, y se ve en todos los trastornos y problemas que tenemos, en los índices de violencia, en los índices de adicción, en los índices de codependencia, en los índices de dependencia emocional, en los índices de todo lo que quieran ver como parámetros de salud mental. Nosotros podemos ver que tenemos una población muy enferma, pero además esto viene de una cosmogonía y una cosmovisión muy enferma. Y entonces hoy en día está muy de moda, ¿no? El hecho de que, pues si consumo ciertas medicinas enteógenas, estas medicinas ancestrales, ¿no? Llámese ayahuasca, llámese búfalo, llámese yopo, rapé, lo que ustedes quieran, voy a encontrar respuestas. ¿Ah? Voy a encontrar respuestas. Desde la psicología ancestral mexicana esto no es posible, porque la cosmogonía y la cosmovisión, y lo podemos basar desde las neurociencias, son estructuras de pensamiento de neuronas completamente agarradas, ¿sí? Y los cuales llevan a pensamientos muy automáticos en el sujeto, y lo que va a hacer estas medicinas ancestrales, ¿no? Como van a estimular el sistema nervioso, es establecer la misma conexión. Porque una sola planta ancestral no te crea nuevas conexiones, porque las conexiones neuronales no se crean de la noche a la mañana, se crean,
¿no? Y esto lo dicen las neurociencias, a través de la repetición de las cosas. Entonces yo no puedo creer que un día ir a un temazcal y tomar ayahuasca o ingerir ayahuasca en cualquiera de sus formas me va a hacer encontrar un despertar espiritual, mientras mi cosmogonía y mi cosmovisión es el de una persona enferma. ¿Sí? Frank Dallos, el secreto que tendremos que estudiar y descubrir será la neurobiología del comportamiento humano, ¿no? Y es eso, la psicología ancestral mexicana, muchas gracias, Frank Dallos, habla de eso, ¿no? Estamos haciendo que conversen los saberes ancestrales con todas las neurociencias, con la psicología, con la antropología psicológica, ¿no? Muchas felicidades por su magistral conferencia, estamos a la orden desde Taxco, Guerrero. Muchas gracias, Frank Dallos. Algún día iremos por allá, tengo pensado ir a grabar contenido ahí a la tumba de nuestro último Hueytlatóani Cuauhtemotzin y hablar de la última consigna. Espero poderte encontrar por allá e intercambiar opiniones. Muchas gracias. Entonces, mientras no cambiemos nuestra cosmogonía y nuestra cosmovisión, que es nuestra forma de entender el mundo y por lo tanto cómo nos conducimos, no podemos creer que nosotros estamos haciendo algo diferente, ¿sí? Sería muy, muy, muy complicado creer que nosotros estamos haciendo diferente y entonces se queda en un pensamiento mágico, romantizado, ¿no? Romantizado de desarrollo personal y desarrollo espiritual, mientras lo que sigue funcionando es la misma cosmogonía y la misma cosmovisión enferma. ¿Sí? Ya vamos a ir terminando. Y pues antes que nada, de verdad, de todo corazón, quiero que entiendan que lo que yo hoy hablo se lo debemos a las personas que han logrado transmitir el conocimiento de nuestros abuelos a pesar de todas las cosas. Esta clase, especialmente mi libro, que muy prontamente va a estar ahí a la venta, es dedicado a ellos, a las personas que lograron resguardar los saberes de la náhuatl, a esta corriente psicológica que muy pocos conocen, pero que mucha gente debería de conocer y mucha gente está conociendo, que es una corriente psicológica que se llama ROSEA, ¿no? Creada por el doctor Ricardo Campo Cruz, que también ha resguardado mucho conocimiento de esto, pero sobre todo del problema humano, y a todas las personas de los pueblos originarios que siguen hasta hoy en día peleando por sus derechos, ¿no? Esta parte es muy importante, gracias a todos ellos, porque la psicología ancestral mexicana no sería posible sin su esfuerzo, sin su dedicación, sin todo lo que ellos han hecho para poderlo mantener hasta hoy en día vivos nuestros saberes ancestrales. La psicología ancestral mexicana, yo la conjunto, la nombro, pero ellos hicieron que permaneciera a través de los tiempos, ¿sí? Esta es la presentación, precisamente, Tlazocamati, ¿no? Gracias en náhuatl, a todas las personas que se conectaron, que estuvieron con nosotros. Gracias a todos ustedes. Recuerden que cada semana va a haber una pequeña cápsula de 1 hora en vivo, ¿no? De Neuroanáhuac Academia. No se pierdan nuestras redes sociales. También por ahí vamos a estar subiendo cápsulas durante la semana, pequeños videos, reflexiones, escritos. Y recuerden que les estaremos avisando también cuando vayamos a hacerlos en vivos en las zonas arqueológicas. Y esa semana pues no habría Neuroanáhuac Academia, pero a los 8 días lo volveríamos a retomar. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron, ¿no? Más de 1,200 personas que estuvieron presentes el día de hoy. Muchos me siguen en las redes sociales, mucha gente que me estuvo diciendo esto que ya lo traigo hablando desde hace muchos años y que me decían, ya sáquelo, ya mándelo, hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, ahora ya estamos aquí gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos. Por favor, ahí recomiéndenos, compartan nuestros videos, ayúdenos a crecer, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales y sobre todo, pues, denos mucho de su amor, ¿no? Denos mucho de su amor porque eso nos ayuda a que más gente se entere de esto. Ya es hora de que México retome el papel que le corresponde, ¿no? Y no solo soy yo, es mucha gente que viene junto conmigo, muchos que van adelante de mí, ¿no? Como el nuestro Arturo Mesa, estos grandes que nos han dado tanto conocimiento, Estíbaliz,
Macuilmaza, todos estos Chipecuautli, todos estos maestros que empezaron a escribir todo esto que contaban en la tradición y en lo que nada más se había transmitido de palabra en palabra. Nahuicuautli, Coscacuitlayo, Agustín Laureani, que es Zipacto, también a la maestra, el maestro Arturo y la maestra Hilda de Tecámac. Muchos de ellos son los que me enseñaban estas cosas y a ellos les debemos que hoy esté viva la psicología ancestral mexicana y que estén haciendo. Es un proyecto que va en desarrollo, voy a tener muchos errores, tal vez nos equivoquemos en muchas cosas, pero el objetivo es crear algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y algo que aporte al mundo más de lo que se aporta hoy en día. Cuídense mucho, muchas gracias, queridos neuroanahuacas, espero estarlos viendo constantemente en estos lives y sobre todo que nos compartan. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos pronto.